Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Patricio Donoso, asambleísta de Creo y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Se logró la censura y destitución de los 4 miembros de oposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo evalúa el proceso? Me parece muy positivo que por fin se haya hecho un proceso fiscalizatorio, lo que se denomina control político, con un resultado que la opinión pública esperaba. Porque no solamente, Janet, es cuestión de haber destituido, censurado y destituido al padre Tuárez y a los otros 3 consejeros, sino que algo tenemos que hacer a futuro con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nunca debió haber existido. Por tanto, no es cuestión de afectos o desafectos, no es cuestión de eliminar o destituir a 4 vocales y aquí se acabó la historia. No es así. Hay que aprender a vivir en democracia. Hay 2 caras en toda moneda, Janet. La una, la que vivimos en el régimen pasado. Todo se hacía rapidísimo. En 4 o 5 minutos estaban nombradas todas las comisiones, se aprobaban leyes como la plusvalía, como la ley de comunicación, recordará usted que tanto daño nos hizo a todos los ecuatorianos, y se aprobaba eso rápido. Hoy que vivimos en democracia, por supuesto los temas son mucho más justos, pero más complicados, porque hay diferentes opiniones. Y ayer pudimos ver, palpar, en el Congreso de la República, vamos, así debería llamarse, lo que son las posiciones de diferentes, en forma legítima, por supuesto, diferentes actores de la vida política, diferentes movimientos y partidos políticos. Repasemos sobre el argumento central, el principal, la falta que habrían cometido los miembros de mayoría o ahora ya los ex miembros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para poder ser sancionados y atravesar este proceso. Así es, la censura y destitución básicamente se dan por 2 hechos. El primero, parece que el padre Tuárez y sus 3 colegas nunca leyeron la Constitución, el artículo 233, Janet, que claramente dice que no habrá funcionario alguno exento de rendir cuentas. Y el padre Tuárez fue a la Comisión de Participación en la Asamblea, en el Congreso, y dijo que no tenía que rendir cuentas. Y no es así, se equivocó. Y por supuesto que tiene que rendir cuentas, es parte sustancial de la Constitución Política del Estado, le guste o no le guste. Y la segunda razón, en mi opinión, es el desacato. El desacato a una resolución de la Corte Constitucional que venía luego de la resolución que el pueblo tomó el 4 de febrero del año anterior en el sentido de dar paso a un Consejo de Participación transitorio que tomó sus acciones, aplaudidas en su gran mayoría, y por supuesto luego blindadas por la propia Corte Constitucional. Eso de llamar a conformar una comisión para ver si pueden sacarles a los miembros de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que sus dictámenes son inapelables y de última instancia. Por tanto, esos son los 2 errores que cometieron, más allá de proselitismo político. Faltaron a la ética laica, cuando él es un sacerdote, estuvo afiliado a un partido político, no porque estarlo sea malo, pero la ley decía que no podía estar afiliado a un partido político 5 años antes de su postulación, y estuvo afiliado. Y el perjuicio, que quizás esto ya no es un tema muy nuestro de la Asamblea, pero sí de la Fiscalía, con respecto a su declaración patrimonial, porque no se olvide, Janet, de opinión pública que me escuche y me vea a través de Teleamazonas, que las declaraciones patrimoniales las hacemos los funcionarios públicos frente al notario público, juramentadamente y entregada a la Contraloría. Ese es un tema que ya no sale, que sale de nuestras... Pero allí no solamente que no declaró, no hizo correctamente su declaración patrimonial, sino que no le ha explicado al pueblo ecuatoriano de dónde sacó el dinero un sacerdote para poder tener esos bienes acumulados dentro de su patrimonio. Además de ciertas mentirillas en su pasado laboral, aparentemente. Eso tendrá que revisar otra instancia de control. Yo no las llamaría mentirillas, asambleísta, porque se supone que era un representante de la ciudadanía. Se supone que a ese consejo tenían que ir los mejores ecuatorianos. ¿Acaso los mejores ecuatorianos mienten para poder conseguir lo que desean, lo que quieren, lo que aspiran? Yo no creo que los ecuatorianos somos así, así que yo no lo calificaría como mentira. Pongámosle mentiras graves. Así es, sobre todo tratándose de un cura. Pero claro, y yo como católico que soy, no puede mentir. Y el 92% de los ecuatorianos somos católicos, yo sí siento vergüenza ajena de que venga un sacerdote a decir que Dios le dijo que haga una constituyente en el Ecuador, como que Dios estuviera preocupado de ese tema, ¡ay, el Ecuador! Y no, pues cuidando a todos los seres humanos en el planeta Tierra. Ahora, si bien la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana ya se podría conformar una nueva mayoría, yo sí quisiera saber cuál va a ser la posición de la Asamblea Nacional frente a un nuevo miembro, sobre todo uno,
que también hizo campaña política para poder llegar a donde llegó, a ser suplente, y este es el señor Dávalos, Juan Javier Dávalos, que queda también como miembro principal ahora del Consejo de Participación Ciudadana. Correa hizo abierta campaña política en favor de él, con nombre y apellido en sus redes sociales, y eso estaba prohibido por la ley. El noticiero de Teleamazonas anoche hizo referencia a quienes hoy serían los nuevos miembros del Consejo de Participación. Yo me comentaba a mí mismo que más allá de quienes estén, y lo que usted dice con respecto al señor Dávalos es verdad, pero más allá de quienes la conforman, lo importante es que debemos, los ecuatorianos, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Mire, yo acudí a Montecristi hace 11 años como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y ahí estuvo un señor de apellido Viciano, español, haciendo, como decimos, es un quiteñismo lo que acabo de decir. La Constitución no solamente es de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua, y allí yo alerté en representación del empresariado lo grave que era irse contra Montesquieu, que siempre nos habló de los 3 poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y se inventaron este 5º poder. El tiempo nos ha dado la razón, y ahora lo que tenemos que hacer es caminar para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, y la Asamblea está empecinada en esto con razón. Es más, todos o casi todos los bloques legislativos vamos en ese camino, pero ahí tengo yo una posición, lo digo personal y quizás de grupo, Janet. Si vamos a hacer una consulta popular, si vamos a hacer una reforma parcial, de acuerdo al artículo 441, no la hagamos tan diminuta. ¿Por qué no hacemos, a la par de esa reforma, otras 3 que son claras? Le doy una rápidamente. El trabajo por horas, Janet. Yo estudié y trabajé cuando me gradué del colegio al mismo tiempo. Y si damos la posibilidad del trabajo por horas, que está en la Constitución, le estamos dando a aquellos jóvenes que se incorporan al mercado laboral por miles cada año 3 cosas. 1, la posibilidad de ganar dinero, por supuesto que sí. 2, la dignidad. Y 3, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Pero eso no debería estar incluido en una reforma laboral que teóricamente se va a presentar. Ya debería haberse presentado. Yo estoy de acuerdo con usted, pero algunos constitucionalistas me dicen que es necesaria una reforma constitucional. Curémonos en sano, no hagamos una reforma diminuta. Para complementar, digamos, la reforma. Para que nadie se me queje y que no digan algunos discursos aparentemente del siglo pasado de que queremos precarizar el trabajo. No, queremos defender el derecho de aquellos que no tienen empleo. El 62% de ecuatorianos en edad de trabajar, población económicamente activa, está desempleada, subempleada o vive en informalidad. Rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, también tenemos que hacer algo con la judicatura, quizás volver a que es de una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, así llamada antes. Aquí le cambiaron el nombre y se arregló el problema. Lo que en el cambio de nombres no hicimos absolutamente nada más que complicar las cosas. Se llamaba en Ecuador volver a la Corte Suprema de Justicia en vez de la Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, que ahora, viendo la historia, para lo único que fue creado es para poder manipular a los jueces y fiscales dentro de la función judicial. Tienes toda la razón. No es cuestión de cambiar de nombre. Les llaman Ban Ecuador y los problemas del Banco de Fomento siguen ahí. Les llaman Asamblea Nacional, es el Congreso de la República. Existe el Congreso de Fútbol, el Congreso de los Abogados, el Congreso de los Arquitectos. Es el Congreso de los Diputados, Janet, y opinión pública que me ve, que me escucha. Hay que hacer esa reforma. También hay que preocuparse por el tema, que es importante, del Tribunal de Cuentas, que es una posición que tuvo el Contralor General del Estado, avalada por el Presidente de la República y por algunos legisladores. Y por Julio César Trujillo. Porque el Tribunal de Cuentas implicaría que varias personas, no solamente una, vigile la plata de todos, vigile a través de un buen trabajo de la Contraloría, Tribunal de Cuentas, lo que es de todos, porque vemos que había un despilfarro enorme. Hay que hacer ciertos cambios también que son importantes, los transgénicos. La gente no le da importancia al tema. Yo sí fui presidente de la Cámara de Cultura, y eso de prohibir taxativamente los transgénicos es una barbaridad. El propio presidente Correa, en una sabatina, se le fue y dijo que fue un error. Esos errores vamos a corregirlos, en mi opinión, a través de la acción de todos los bloques legislativos. Hace pocas semanas, creo que 2 o 3, nos reunimos, el presidente de la Asamblea, los vicepresidentes y los miembros del CAL con los jefes de bloque, y consensuamos en que es importante remitir a la Corte Constitucional, antes se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales,
a ese tribunal remitir, porque así dice la Constitución, los textos de lo que quisiésemos hacer, y por supuesto con el aval hacer los cambios que menester en la Constitución. Hoy ya no tenemos un Consejo de Participación Ciudadana tomado por un movimiento político, pero tenemos que eliminar ese invento. Digamos, pero que lo que encabezaría toda esta reforma, estas importantes reformas, sería la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o de quitarle las funciones. Para eso la Corte Constitucional ha dicho que hay que ir a un referéndum. Pero me preocupan los tiempos, porque de acuerdo a cómo van los tiempos coincidiría esta consulta popular con las próximas elecciones, y allí un tema o varios temas tan importantes para la vida diaria de los ecuatorianos se mezclaría con el tema político al 100%, y ahí no se puede elegir bien. La política es el arte de lo posible, hay que hacer lo que se pueda hacer, los dos caminos rápidamente en tiempos. La reforma parcial toma entre el primer y segundo debate 90 días, más 4 meses de recolección de firmas, más 45 días del referéndum propiamente dicho. Estamos hablando de casi un año con respecto a la reforma parcial. Con respecto a las enmiendas, un poquito más de un año, porque se requiere que el primero y el segundo debate tengan una distancia en tiempo de un año. Cualquiera de los dos caminos nos lleva a lo mismo, todos los caminos llevan a Roma. Tenemos que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eventualmente limitar sus atribuciones, pero el camino lo tiene claro prácticamente toda la población ecuatoriana. Para lograr lo que usted acaba de decir. ¿Pero no le preocupa que coincidan las votaciones y el tema se politice? Claro, me preocupa, pero es que no queda más, hay que hacerlo. En otras palabras, hay que desenredar el enredo en el cual nos metieron. Cuando en Montecristi se redactó una constitución, no para el Ecuador, esto estaba bien para Cuba quizás, pero no para el Ecuador. Se lo hizo, si es que Cuba tiene constitución, me refiero. Se lo hizo y hay que desmontar esto. Y lo estamos haciendo en forma constitucional, no a través de dictámenes fraudulentos, sino constitucionalmente. Mire, Janet, yo voté en contra de la Constitución cuando se nos preguntó. Era mi derecho. Sin embargo, soy de los que respeta la Constitución. Yo sé que es difícil, usted tiene razón, su lectura es la correcta, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con decisión, con valentía, sin amilanarse. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará el experto en seguridad, Ricardo Camacho. Junto a él hablaremos del uso del cannabis como tratamiento medicinal y la posibilidad de que se contemple esa posibilidad en la Asamblea Nacional de que se cultive el cannabis aquí, el cannabis que es exclusivo para la industria o para la medicina, que no es la que tiene este elemento psicotrópico que tanto les preocupa a las personas, a los asambleístas y a la sociedad en general. No cambie de canal.